tú toques nuestro corazón hoy, que tú obres en nuestras vidas a través de la palabra, Señor, y que nosotros podamos ser sanados, Señor, que nosotros podamos recibir la semilla que tú tienes para el día de hoy. Queremos ser una buena tierra que dé fruto, algunos quizás a 30, otros a 60 y quizás otros a 100 por uno, Señor. O sea, todo el fruto posible, Señor, todo el potencial que hay en esta palabra sea fructífero en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos a ti, y yo resisto en esta hora toda obra de Satanás el diablo. En autoridad nos levantamos en el nombre del Señor Jesucristo y reprendemos todo espíritu de incredulidad en el nombre de Jesús. Resistimos todo espíritu de confusión, todo espíritu que venga a querer distraer de este momento, a sacarnos de este momento. En el nombre de Jesús lo resistimos, lo rechazamos y declaramos en esta mañana una mañana de bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Te pido que abras tu Biblia en el capítulo 15 de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 15. Y el título del mensaje de hoy es El consejo de Ahitofel. El consejo de Ahitofel. Ese es el título del mensaje. Y ahora vamos a leer y vamos a estudiar un poquito acerca de quién fue Ahitofel. Pero vamos ahí al capítulo 15 del libro de Segunda de Samuel. Acá nos muestra la palabra un momento en la vida del rey David, donde ya él era mayor. La verdad que él está acá en este momento en los, digamos, en la recta final. No está en los últimos años, todavía le quedan años de reinado, le quedan años de gobierno en Israel, pero sí ya está en la recta final, ya está en su edad adulta, avanzada, y ocurre esta situación en la cual uno de sus hijos se rebela contra él. Este muchacho se llamaba Absalón, y era un muchacho que por lo que nos relata la Biblia, era de muy buen parecer, era hermoso, era fachero el muchacho. Nos cuenta la Biblia que Absalón no se cortaba se cortaba el pelo una vez al año solamente. Si yo me cortara el pelo una vez al año, hermano, ustedes me verían con una cabeza así, más o menos, ¿no? Tenemos que, muchos de los varones que estamos aquí, nos cortamos el pelo cada 3 semanas o cada un mes, o ya con un mes y poco ya es mucho en nuestros días, ¿verdad? Cómo se usa hoy en día. Pero este muchacho, dice la Biblia, que se cortaba el pelo cada un año, y que el cabello que se cortaba era tan pesado, era de tan buena calidad su pelo, su melena, que pesaba aproximadamente 2 kilos el cabello que se cortaba. Así que era un hombre saludable, y su melena, y no solo su melena, sino que su belleza, su facha, como decimos nosotros, era como su gloria, ¿no? Y llamaba la atención. Además de esto, además de su buen parecer físico, este muchacho también tenía una gracia especial y sabía desenvolverse, y además era uno de los príncipes, o sea, tenía un lugar, un estatus dentro de la sociedad en Israel, uno de los príncipes, uno de los hijos del rey David. Ahora, nos cuenta aquí la palabra en el capítulo 15, ahí está el título, dice: Absalón se rebela contra David. Este muchacho dejó entrar en su corazón el odio.
ahí hay un acontecimiento en los capítulos anteriores. Yo te estoy dando un pantallazo, ¿no? Para que nos ubiquemos en el contexto. Él tiene otro de sus hermanos, medio hermano, que eran hermanos de padre solamente. Saben que David tenía varias esposas y además varias concubinas. Era costumbre en esos días, pero hoy en día ya no es costumbre. Amén, hermanos. Una sola esposa y hasta la muerte. Yo digo, qué problema, ¿no? En esos días tenían varias esposas y además varias concubinas. O sea que eso significaba que tenían varias suegras, ¿no? Eso es tremendo, hermano. A veces nosotros lidiamos con una y ay, papá, imagínate, David tenía 10 concubinas, por ejemplo. Hay que aguantar, ¿verdad? 10 suegras. Todas las suegras que están acá me miran con cara de... cara de suegra. El caso es que, resumiendo ahí un poquito el contexto, este muchacho, un medio hermano de él, abusa y en una obsesión violó. El hermano se llamaba Abnón y violó a una hermana, hermana no era media hermana, era totalmente hermana de Absalón. Y la deshonra. Ella era virgen, ella era una de las doncellas de Israel, y Abnón se obsesiona con esa chica y termina violándola, abusando de ella. Entonces Absalón, que era su hermano, deja entrar ahí el rencor, el odio hacia Abnón, y él trama la muerte, la venganza para su hermano y termina matándolo. Así que él es expulsado, tiene que salir del reino. Pero al cabo de un tiempo, uno de los generales del rey David, que se llamaba Joab, intercede por Absalón y le habla. Y la verdad es que David amaba a Absalón, amaba a todos sus hijos. Esa es la realidad. El rey David tenía un corazón para amar a todos sus hijos. Entonces, al cabo de un tiempo, David permite, por intercesión de este general de Joab, permite que Absalón vuelva a Israel. Ahora, vuelve, pero no lo deja que lo vea, que no se presenta delante del rey. Después pasa otro tiempo, pasan unos 2 años, y David permite que Absalón venga a verlo. Se presenta Absalón delante del rey, delante de David, y le pide, esto ocurre en Jerusalén, en el palacio real, y Absalón le pide a David que lo deje ir a Hebrón. Hebrón era una ciudad real. El rey David comenzó su reinado en Hebrón. Primero fue nombrado por los ancianos rey en Hebrón, y el mismo rey David estuvo 7 años reinando en Hebrón, que fue como una prueba de parte de Dios, fue un ungimiento. Y después de esos 7 años, como Dios lo prosperó tanto y lo bendijo tanto, él fue después llamado a ser rey sobre todo Israel. Entonces, tengo la impresión de que este Absalón quería seguir más o menos el mismo camino, la misma línea que su papá, pero lamentablemente sin el mismo corazón que su papá. Así que él le pide ir a Hebrón y le pide a David, la verdad es que le dice que va a ir a llevar ofrendas y a cumplir un voto que tenía con Dios, porque Dios le había permitido volver a la nación. Y el caso es que eso era mentira. La intención del corazón de Absalón era generar ahí una revuelta, una rebelión contra su padre David. Así que de hecho se va a Hebrón y allí se autoproclama rey. Y la verdad es que tenía muchos seguidores. Ahí nos cuenta la palabra que él puso a gente de a caballo con carros que corriera delante de él. Tenía como un mini ejército a su alrededor, y en ese tiempo que había estado en Israel, él se había fortalecido, este muchacho. Ya les dije que era de buen parecer, o sea, llamaba la atención, y además tenía una gracia y para hablar y para conectarse con gente y generar alianzas. Así que se va a Hebrón, y quiero que leamos el versículo 11, podemos empezar por ahí, ¿verdad?
Dice, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez. Esto significa que estos 200 hombres eran soldados valerosos, eran gente influyente, eran generales del ejército de David, pero él los lleva a Hebrón engañados. Dice, los cuales iban en su sencillez, creyeron que Absalón iba a cumplir con esos votos, ese compromiso que tenía delante de Dios. Dice, iban en su sencillez sin saber nada. Versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel. Diga conmigo, llamó a Ahitofel. Ahí es cuando Absalón llama a este varón gilonita, consejero de David. Fíjate, este era uno de los consejeros principales del reino. Este era uno de los íntimos del rey David. Este Ahitofel era un hombre prominente, era un hombre importante en Israel. Pertenecía al séquito de ayudantes o de consejeros, la mesa chica de trabajo del rey David, o sea, de todo el reino. Amén. Y ahora es Absalón el que lo llama a este consejero de David. Lo llama de su ciudad de Gilo y la conspiración se hizo más poderosa. O sea, si ya Absalón tenía su gente para rebelarse y había hecho sus conexiones, sus alianzas y se había ido a Hebrón para autoproclamarse rey en esa zona, en esa ciudad, sin que David lo supiera y para tomarlo así de forma desprevenida, ahora con el apoyo de Ahitofel, la rebelión se hizo mucho más fuerte, porque había mucha gente que amaba y había mucha gente que honraba a este varón, porque grande era su sabiduría. Así que la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Amén. ¿Saben que cuando David en Jerusalén, en la capital, se entera de lo que estaba pasando en Hebrón, porque Absalón mandó, no vamos a leer todo el capítulo, después lo lees en tu casa, hermanos, es maravilloso, hay tanta riqueza en esta historia, pero el caso es que Absalón mandó a tocar la trompeta en todas las ciudades diciendo que él era el rey, y en algunos lugares la gente se confundía y muchos pensaban que David había muerto y que por eso Absalón estaba subiendo al trono, así que era una situación muy confusa. El caso es que cuando se suma este varón, Ahitofel, para estar al lado de Absalón, y David se entera de esto, de lo que estaba pasando, el mismo David dice, si Ahitofel está con él, estamos liquidados. No tenemos opción porque el pueblo sigue a este varón. Saben de su sabiduría. Amén. Miren lo que dice en el capítulo 16, porque lo nombra en infinidad de oportunidades en estos capítulos, pero miren el capítulo 16 lo que dice acerca de Ahitofel, 16:23. Dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo el consejo de Ahitofel, tanto con David, porque fue consejero de David, como después, ahora, que estaba traicionando literalmente a David, estaba abandonando a su rey para unirse ahora a la rebelión, a ese levantamiento, a ese golpe de estado que le estaban realizando junto con Absalón. Pero mira qué curioso, la palabra de Ahitofel, el consejo de Ahitofel en esos días era como palabra de Dios, o sea, la gente lo veía así, la gente lo recibía así. Cada cosa que Ahitofel decía era como si Dios mismo hablara. Así que era como una especie de profeta sin ser profeta, porque no era profeta. Era un funcionario. Era uno de los cercanos de David. Pero era un trabajador del gobierno, no era profeta, tampoco era sacerdote, así que él no tenía la autoridad para hablar en nombre de Dios. Siempre los reyes consultaban a los profetas, consultaban a los sacerdotes.
los que entraban en la presencia de Dios en el tabernáculo, en donde estaba el arca de la alianza, y ahí consultaban al Señor. Pero y David lo reconoce, dice, la gente cuando este hombre habla, es como si Dios hablara. Así que lo que él decía, dicho popularmente por nosotros, era palabra santa, ¿no? Por eso Absalón se conecta con este hombre y lo trae a sus filas, porque sabía que la mayoría de Israel iba a estar con él si tenía el respaldo de Ahitofel y de su consejo. Amén, hermanos. Así que este era profeta sin serlo, era sacerdote sin serlo. Ahora, miremos esto, hermanos. Absalón es rebelión. Absalón es un muchacho rebelde, rebelión. Eso simboliza, este es la tipología en la palabra. Absalón es rebelión. Ahora, Ahitofel, hermanos, es engaño. Porque aunque hablaba como si fuera palabra de Dios, la verdad es que no era palabra de Dios lo que salía de su boca. Había sabiduría en él, pero no la sabiduría de Dios. Porque no era profeta de Dios, no había sido ungido como profeta. Y parece que a este hombre de alguna manera le gustaba que la gente creyera que cuando él hablaba era como si Dios hablara. De alguna manera se había enorgullecido tanto, después vamos a ver la historia, se había enorgullecido tanto de su consejo, de sus palabras, de lo que él decía. Así que Ahitofel es engaño, palabra que parece de Dios, pero no lo es. Así que yo pongo aquí en mis notas, fíjate este principio: al lado de todo rebelde siempre hay alguien que dice que es profeta de Dios. Rebelión y engaño siempre van de la mano. Al lado de todo rebelde, y nosotros tenemos que ser sabios, hermanos, como iglesia, y aprender de las historias. Amén. Siempre que haya una persona rebelde, siempre que haya en la iglesia o en cualquier lugar, siempre al lado se le va a pegar a alguien que hable engaño. Y ¿saben qué, hermanos? Aún en la misma iglesia, ¿cuántas veces hay gente que se levanta? ¿Cuántos falsos profetas que se levantan y hablan en nombre de Dios cuando no es Dios el que está hablando? Y muchos de esta manera manipulan a la gente. Y dicen, Dios me dijo, y Dios me dijo esto, y Dios me dijo esto otro. Mucho cuidado, hermanos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Mucho cuidado con esto. Cuando alguien ve y diga, ay, mira, Dios me dijo esto, te tenés que casar con fulanita. Cuidado, no te cases hasta que Dios no te lo diga a vos. No te lo confirme, te lo reconfirme y te lo recontraconfirme, ¿no? No te cases. Porque cuántos hay que se levantan así, o hace esto, o hace esto otro, y a veces en nombre del Señor. Así Ahitofel empezó a obrar. Y ya vemos ahí su corazón. Enseguida en estos versículos notamos cómo era su corazón, que en la rebelión se puso del lado de la revuelta, se puso del lado de Absalón. Amén, amados. Así que Ahitofel traiciona a David y se une al partido de Absalón en Hebrón. Ahora, David tenía en alta estima a Ahitofel. Sabía que era un hombre sabio y que contaba con el apoyo de muchos hombres influyentes de Israel. Había sido un hombre muy cercano a David, un hombre de su intimidad. Ahitofel era como de la familia de David, era como un familiar. Y mira, hay algunos salmos que el rey David escribió en este momento. Y yo quiero que los leamos, algunos versículos que se refieren a este varón, Ahitofel. Mira lo que dice la palabra. Salmo 41, versículos 9 y 10. Dice el rey David en este momento: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Eso es el pie, puso el pie contra mí.
el hombre en el que yo confiaba, el que comía de mi mesa, el que estaba conmigo todos los días, mi consejero, levantó el pie contra mí. Ahora, mira este otro salmo, describe un poquito más. Salmo 55, versículo 12. Dice, porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Verso 13. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío. ¿Bien? David se da cuenta, dice, aparentemente íntimo mío. Y David está diciendo, no es un enemigo el que me está atacando, no son los contrarios, sino yo sabría qué hacer, pero me están atacando desde mi propia casa. Al parecer íntimo mío. Mi guía, dice, este hombre me guió un montón de veces. Y mi familiar, o sea, fíjate cómo él lo tenía, en alta estima, cercano. Diga conmigo, traición. Traición es una puñalada por la espalda, ¿no? Un traicionero, totalmente. No sé si el verso 14 habla algo más de Ahitofel. Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. O sea, hablaban de los secretos del reino, las cosas más íntimas, las decisiones más trascendentales del reino en la casa del Señor. Hablaban íntimamente, en amistad, en teoría, aparentemente. Amén. Así que Ahitofel traiciona al rey. Ahora, ¿por qué Ahitofel traiciona al rey? ¿Por qué este hombre decide cruzarse de bando, salirse de la cobertura de David y aliarse con Absalón? ¿Por qué? Miren, la mayoría de los eruditos, la mayoría de los comentaristas bíblicos creen que este varón tenía un resentimiento contra David, contra el rey David, que lo ocultó muy dentro, que nadie se dio cuenta, ni siquiera el mismo rey David se dio cuenta de esa pequeñita raíz que tenía este varón contra el rey David. ¿Saben quién era Ahitofel? Se los resumo, no quiero leer todos los versículos, pero Ahitofel era, a ver si recuerdo cómo se llamaba su hijo. Ahitofel era el papá de Eliam. Papá de Eliam. Eso lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 34. Ahitofel era el papá de Eliam, que Eliam fue uno de los valientes de David también. Ahitofel, anciano, papá de Eliam. Y Eliam era el papá de Betsabé. ¿Se acuerdan quién era Betsabé? Betsabé fue aquella mujer, aquella jovencita con la cual David adulteró, con la cual el rey David años atrás tuvo una relación adúltera. Y David ahí pecó contra Dios. Y además de adulterar con esta mujer, terminó matando al esposo de la mujer. La mujer era casada y fue una de las páginas más negras en la historia del rey David. Resulta que esa muchacha Betsabé, eso lo encontramos en el capítulo 11 de 2 de Samuel, ahí está la historia del pecado de David. Esa muchachita, esa mujer, era nieta de Ahitofel. Y todos concuerdan que quizás desde ahí, esa situación, ese pecado de David, que para él, y saben hermanos que muchos creen que Ahitofel
Ahitofel no creyó la historia del rey David o cómo él se arrepintió después, cómo fue descubierto por el profeta Natán y hubo un verdadero arrepentimiento de ese pecado. David metió la pata y pecó contra Dios y de hecho por eso muchas consecuencias de todo lo que pasaba en su familia con sus hijos, siempre eso fue una consecuencia de su pecado. Pero se cree, hermanos, que Ahitofel, este hombre, nunca le creyó a David y que él pensaba para sus adentros que David había violado a su hija. Ese era el pensamiento de Ahitofel. Que no era ella la que había cedido también, aunque fue el rey el que la llamó y ahí está toda la historia. Pero la verdad de la historia es que ella también fue parte de ese pecado. Pero el abuelo le atribuía toda la culpa a David. Y de hecho él pensaba para sí que su nieta había sido abusada y había sido violada, había sido deshonrada totalmente por el rey David. Ahora, todo ese resentimiento, así hermanos, 11 años Ahitofel estaba ahí como íntimo de David. ¿Te das cuenta de la situación? Con ese resentimiento que va creciendo, ¿sí o no? El resentimiento, hermano, empieza como una pequeña herida en nuestro corazón. Y si nosotros le damos lugar, eso se transforma en rencor. Amén, hermanos. El rencor después se transforma en odio. Y el odio se termina transformando en una raíz de amargura en nuestras vidas. Es un proceso cuando uno va dejando y le va dando lugar. Y este varón así fue, por 11 años, guardando ese resentimiento en su corazón, pero estando al lado de David y aparentemente siendo un hombre de confianza, aparentemente siendo uno de sus íntimos, de sus ayudantes, aconsejándolo, un hombre poderoso. Amén, hermanos. ¿Se comprende aquí la situación? Ahora esto en algún momento estalla y explota. Y yo creo que Ahitofel estaba esperando el momento. Estaba esperando el momento de su intervención para que todo ese odio fluyera y todo ese rencor saliera de su corazón. Ahora miren, en cuanto al resentimiento, hermanos, quiero que prestemos atención acá porque el Señor nos quiere hablar. Toca al hermano que tenés al lado y decirle: el Señor nos quiere hablar. Diga conmigo, resentimiento. El resentimiento es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daños sufridos y que se manifiesta en palabras y en actos hostiles. O sea, es una sensación y es un sentimiento que persiste constantemente hacia alguien. Es un sentimiento negativo y el prefijo ahí tiene que ver con eso, ¿no? Resentimiento es un sentimiento que se repite constantemente en nuestra vida, un sentimiento negativo hacia una persona que nosotros creemos que nos ha ofendido, que nos ha hecho un daño, que nos ha lastimado. Amén. Amén, hermanos. Eso es el resentimiento. Si nosotros, hermanos, como seres humanos, si nosotros como hombres y mujeres no resolvemos el problema del resentimiento en nuestras vidas, eso empieza a crecer, esa herida se empieza a hacer cada vez más grande. Y como te dije, sigue ese curso, el resentimiento se transforma en rencor, el rencor en odio. Y el odio en una raíz de amargura, que ya no se trata de un sentimiento feo hacia la otra persona, sino hacia uno mismo también. Amén. Saben que leí hace algún tiempo una frase que me gustó, me llegó acerca del odio. Dice que el odio es un veneno que una persona prepara para que se lo beba la persona que le hizo daño, pero ese veneno termina tomándoselo uno mismo. El odio es un veneno que vos preparás para matar a otro, pero terminás tomándotelo vos mismo. O sea,
el odio, el rencor, la raíz de amargura, el resentimiento en su estado más, digamos, podríamos decir de semilla o en la herida más pequeña, hermanos queridos, es veneno para nuestra alma, es muerte para nosotros. Para uno mismo, no para el otro. Amén. Amén, hermanos. Dios tiene que sanar esas heridas y tenemos que resolver esos conflictos, esos problemas en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Mira lo que dice Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Hebreos, la Biblia nos advierte acerca de esto. Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Amén. Cuidémonos, hermanos, cuidémonos. Cuidemos de que no brote en nuestro corazón, en nuestro interior, la raíz de amargura. Amén. Porque eso no solamente te va a dañar a vos y te va a matar a vos, sino que va a contaminar también a otros. Porque las acciones son hostiles hacia los demás, pero también las palabras. Y empezamos a contaminar a otros también. Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos que cuidarlo y tenemos que dejar que el Señor sane nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo Dios quiere obrar en nuestras vidas. Ahora, mira, quiero que volvamos a la historia de Ahitofel y Absalón y David. Son los actores principales en esta historia. Ahitofel le va a aconsejar a Absalón y lo primero que le aconseja, miremos, primer consejo, diga conmigo, primer consejo, tiene que ver con la venganza, diga conmigo, venganza. Porque el resentimiento siempre lo que quiere que brote es la venganza, que pague por lo que me hizo. Y si es posible con la misma moneda, que le pase lo mismo, o peor, o lo mismo, pero en un grado mayor que a mí. Diga conmigo, venganza. Si vos estás teniendo sentimientos de venganza hacia otra persona, eso, deseo de que le pase lo mismo. Quizá por alguna herida, hermanos, no sé. A veces son heridas de la infancia, abusos de la infancia, a veces con los propios papás. Los papás que tuvieron que protegernos en el tiempo más vulnerable de nuestra vida, quizás abusaron de nosotros, quizás un abuso sexual, quizás un abuso físico, de golpes. Y eso ha generado un resentimiento en vos que se ha ido transformando en rencor o en odio. Y eso no te deja avanzar, no te deja ser feliz, te quita el gozo, te quita la alegría, hermano querido. Quizás un abuso psicológico de palabras. Quizás las únicas palabras que te acordás de tu papá o de tu mamá es inútil, tonto, inservible o insultos que no los puedo decir desde el púlpito, hermanos, pero eso va calando nuestro corazón y va dañando nuestra vida, ¿sí o no? Y se va generando ese resentimiento, esa sensación negativa cada vez que me acuerdo de mi padre, de mi madre, o quizás de un tío, de un familiar, o quizás alguno en alguna experiencia, aún dentro de la iglesia, con algún hermano, con algún líder de la iglesia. Cosas que suelen pasar también, hermanos, lamentablemente. El abuso de autoridad, etcétera, etcétera. Ese resentimiento quizás pueda estar en vos, en el nombre de Jesús. Si vos ves que empieza a brotar ese deseo de venganza, de que le pase, y es un anhelo, y a lo mejor ni siquiera te animás a hacerlo, pero está ahí el deseo, eso tiene que ser sanado en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor te quiere hacer libre en esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Estoy hablando de cosas fuertes que pueden haber pasado en nuestra vida. Un jefe que abusó, te trató mal, que te exprimió, te usó, te sentiste usado. Lo que sea. En un orden menor quizás, pero que nos afecta también. El trato entre los hermanos.
quizás alguna pelea con algún hermano y te ha generado una herida ahí en el corazón. Y si le seguís dando lugar a eso, hermano, eso te va a llevar cada vez a más. Y cada vez va a frenar más el propósito de Dios con tu vida. Amén, hermanos. Esas cosas tienen que ser resueltas. Diga conmigo, tengo que resolver el asunto del resentimiento en mi vida. Si un hermano no te saludó, si un hermano esto o aquello, te trató mal o tuviste ahí un roce, lo que sea, hay que solucionarlo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Si no, el enemigo toma ahí, toma lugar ahí, quiere avanzar y quiere separarnos, quiere distanciarnos a los unos de los otros, y nosotros somos familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Toca al hermano que tenés al lado, decirle, somos familia, hermano, somos familia. Tenemos que cuidarnos de esto. Amén. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahí arriba también, ¿somos familia o no? Claro que sí. Matías, somos familia. María, somos familia. Amén. Facu, somos familia. Claro que sí. Tommy, en el nombre de Jesús. Amén. Y aunque podamos tener, a veces en el fragor de la batalla, en el no sé. Ayer los varones estuvieron limpiando acá la iglesia. Gloria a Dios por los varones que agarran el palo y el trapo también y la escoba. Gloria a Dios. Y han limpiado la cocina también. Qué hermoso. Pero a veces en el fragor del trabajo, cuando uno está cansado y cuando está, ahí es cuando vienen los roces, ¿no? Ahí cuando vienen a veces los malos tratos, el hermano está apurado y no te habla bien, o ha venido con problemas desde la casa y tal. O cuando estamos en una reunión, a veces los servidores están ahí tratando de que todo salga bien y a lo mejor no te trataron de la mejor manera y eso te generó una herida. Y ahí el enemigo aprovecha, ¿no? Para venir con los pensamientos. Y a veces hay gente que dice, ya en mi casa me tratan re mal y vengo a la iglesia encima que vengo acá y acá también me tratan mal. ¿No? Uy, eso empieza, ¿no? Y no es que todos te traten mal, sino que un momento quizás. Ahora eso lo tenemos que resolver. ¿Cuántos dicen amén? Lo tenemos que solucionar en el corazón. Mira lo que hizo Ahitofel. Segunda de Samuel, capítulo 16. Versículo 20 y 22. Yo le he puesto aquí en mi Biblia, primer consejo. Este primer consejo ocurre cuando Absalón, mira, te tengo que resumir la historia para que lo comprendas. David, cuando se entera que Ahitofel está con Absalón, David dice, estamos perdidos en Jerusalén. Y le dice al general de su ejército, si Ahitofel está con él, estamos chaos, estamos liquidados. Van a venir para acá, para Jerusalén, y se va a armar una guerra civil. Va a morir mucha gente en la ciudad. Así que como David tenía un corazón bondadoso, a pesar de sus errores, no quería una guerra con su hijo. Entonces David dice, mirá, le dice a Joab, el general, vámonos de Jerusalén, para que la muerte, la guerra no sea en Jerusalén. Aquí va a morir mucha gente inocente. Así que toma a él un séquito, su gente, sus soldados que estaban con él y se van de Jerusalén. Así que David sale huyendo. Entonces cuando Absalón viene con Ahitofel y con toda su gente, vienen a Jerusalén, se encuentran con que David ya no está allí. Entonces no hay guerra. Amén. Fíjate, esto nos habla también del corazón de David. Que no quería él perpetrarse en el trono, no era el trono su objetivo era que el pueblo estuviera bien, que la gente estuviera bien, que no hubiese mortandad, ¿sí o no? Eso nos habla de un corazón que no era orgulloso, aparte no quería el enfrentamiento con su propio hijo. Así que cuando Absalón viene, toma el trono de Israel y ahí él se proclama rey sobre todo Israel, sin pelear, sin batalla, amén. Y lo primero que le dice a Ahitofel es, ¿qué consejo me das ahora? Ahora que ya estoy en el trono. Primer consejo. Mira el primer consejo de Ahitofel. Aquí lo encontramos. Capítulo 16, versículo 20. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Ahitofel le dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo.
Entonces, verso 22, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, o sea, sobre el balcón del palacio. Y se llegó a Absalón a las 10 concubinas, eran las que habían quedado, a las 10 concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase palabra de Dios. Primer consejo, ¿cuál fue el primer consejo? Diga conmigo, venganza. Venganza. Lo que sale del corazón de Ahitofel es venganza. Si David abusó como él pensaba, si David abusó de mi hija, ahora que pague con lo mismo, que sus 10 concubinas sean abusadas también. Y no en el secreto, sino a la luz de todo Israel. Que todo Israel, fíjate qué deshonra, qué odio, ¿no? En el corazón de él, avergonzar, deshonrar al rey David de esa forma. Un varón que había sido íntimo, que había comido de la mesa, que había sido como un familiar para David, cercano. Ahora está aconsejando a Absalón. Absalón no lo dudó ni un instante. Un hombre rebelde, un hombre tosco, un hombre que lo que quería era orgulloso y lo que quería era avanzar él en el reino, en su reinado. Así que termina acostándose, hermanos, y teniendo relaciones con las mujeres de su papá. ¿Saben que eso era abominación delante de Dios? Y de acuerdo a la ley de Moisés, hermanos, la ley establecía que ningún varón podía acostarse, tener relación con la esposa de su padre. Eso es pecado, es abominación delante de los ojos de Dios. Amén, amados. Por eso este Ahitofel acá tiene varios objetivos con este consejo. Uno de los objetivos es que nunca pudieran David y Absalón volver a reconciliarse. Él dijo, lo primero que tiene que hacer Absalón, tiene que hacer algo tan terrible que no puedan volver a unirse. Tiene que ser tal la deshonra de David que ya no haya reconciliación entre ellos. Creo yo, hermanos, que Ahitofel conocía el corazón de David. Y creo que él pensaba, David en algún momento va a querer reconciliarse con Absalón. Y si ellos logran reconciliarse, yo no puedo lograr mi objetivo. Así que con este consejo hace que ellos ya definitivamente la ruptura sea total entre padre e hijo. Amén. Primer consejo de Ahitofel tiene que ver con la venganza. Tiene que ver con ese sentimiento, con ese deseo que termina llevándolo a cabo. Amén. Una venganza personal y familiar por la deshonra que él entendía que había sufrido su nieta. Ese consejo de Ahitofel prosperó y Absalón hizo caso a ese consejo. Así que, por otro lado, también se cumplió la palabra de Dios. Todo pecado tiene sus consecuencias, hermano. Diga conmigo, todo pecado tiene sus consecuencias. Y saben ustedes que cuando David pecó con Betsabé y adulteró y fue descubierto en su pecado, Dios le habló a través del profeta Natán. Y Dios le habla de esto, de que el pecado que él había hecho en lo secreto, después él iba a ser avergonzado en público. Y así fue. Amén. Y aunque Dios perdonó a David, por supuesto, porque el arrepentimiento de David fue genuino, fue verdadero, lloró delante de Dios, se arrepintió de todo corazón, pero aún así Dios le perdonó la vida a David, pero el pecado tiene sus consecuencias. Amén, hermanos. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque Dios perdona, Dios es perdonador y Dios es misericordioso, pero hay consecuencias de decisiones que nosotros tomamos. Y esto que estaba pasando con los hijos de David era consecuencia de aquel pecado de hacía 11 años que él había cometido, en ese desenfreno, en ese desorden de su vida, que ya estaba solucionado delante de Dios y el perdón había sido recibido, pero ahora se estaban viendo las consecuencias de aquel tiempo. Amén, hermanos. Se cumple la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. Ahora, quiero que veamos el segundo consejo, porque el primer consejo de Ahitofel tiene que ver con venganza, pero el segundo consejo va un poquito más allá.
Y aquí revela aún más el corazón de este varón y el odio, el rencor y la raíz de amargura que había en este hombre contra el rey David. Porque no se queda solamente con la deshonra, solamente con la venganza que logró cumplirla. Fíjate cómo es, hermanos, fíjate cómo es, cómo obra el enemigo también. Porque a veces hay resentimientos, y no quiero dejar pasar esto, a veces hay resentimiento, hay rencores en nosotros, y a veces no, desde lo oculto obra. Fíjate que no es Ahitofel el que va y el que abusa de las mujeres, no, envía al hijo de Absalón. O sea, él está como desde las tinieblas, pero tramando. Así obra también Satanás, el diablo, nunca da la cara, pero obra y intenta manejar los hilos para producir daño en nuestras familias, en nuestras vidas. Amén, hermanos. Y el resentimiento obra así desde nuestro interior. A veces no te surge una rebelión así que se note. No venía a la iglesia enojado con todo el mundo, pero sí con algunas personas. Pero el resentimiento, hermanos, es como que está ahí en lo oculto, por 11 años oculto, aparentando que todo está bien, pero cuando se levanta una rebelión, no dudó ni un instante en unirse al rebelde Absalón. Amén, amén, hermanos. Por eso tenemos que solucionar y tenemos que resolver esos conflictos en nosotros, si no nos van a llevar a estar del bando equivocado siempre. Amén. Ahora, el segundo consejo de Ahitofel fue el siguiente. Una vez que estaban en Jerusalén, ya estaban apostados, ya había sucedido toda la tienda ahí con las mujeres, toda esa historia. Y ahora le dice Ahitofel, le pregunta a Absalón a Ahitofel, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo seguimos con esto? Y él le dice, déjame. No te quiero leer todos los versículos, pero Ahitofel le dice, déjame que junte 12,000 varones y que vaya atrás de David y lo mate y te lo traiga. Diga conmigo, muerte, muerte, muerte. Lo primero que brota del resentimiento, del odio, del rencor, de la raíz de amargura es venganza. Pero no se queda ahí nomás, porque se vuelve eso insaciable. Esas heridas nunca terminan de curar si no lo resolvemos delante de Dios. Entonces no te vas a conformar con la venganza, lo que vas a querer es la muerte de la otra persona. Y empiezan esos sentimientos a repetirse en nosotros. Amén, hermanos. Y no lo vemos nosotros en nuestros días. ¿Cuántos hermanos de sangre, hermanos, familia, amigos que terminan matándose? ¿Sí o no? Eso no pasa de un día para el otro. Eso es una maquinación repetida que puede llevar a una persona a matar a un ser querido, a matar a otra persona. Amén, hermanos. Ocurre de esta manera y el enemigo alimenta esos sentimientos, esas sensaciones. Por eso tienen que ser solucionados en nosotros. Ahora, no hay límite para la raíz de amargura. No basta con la vergüenza del otro, no basta con la venganza. Siempre quiere hacer más daño, más daño, más daño. Y si no es con la persona, es con sus hijos. Por eso tenemos que resolverlo en el nombre de Jesús. Amén. Ahitofel le dice, dame 12,000 hombres y voy, mato a David. Ahora Ahitofel le decía, David está cansado, sus soldados están cansados, han salido huyendo, entonces tenemos que agarrarlo. Dice la historia que el pensamiento de él era tomarlos antes que crucen el río Jordán. Dice, tenemos que agarrarlos y caerles encima antes que crucen el Jordán. Ahora, miren también la astucia del rey David, que David tenía un buen corazón, pero también era un hombre de guerra, también era un rey, también era un hombre astuto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben lo que hizo David cuando él salió de Jerusalén? Él dejó a un hombre ahí en Jerusalén. Él se fue, él huyó, pero dejó a otro de sus consejeros. Que la Biblia nos dice, hermanos queridos, me llama la atención, porque en Segunda de Crónicas hay un versículo donde salen el listado de todos los oficiales de David.
y los pone en el mismo versículo. A Ahitofel, porque fue funcionario, así que figura en la lista, aunque fue traicionero, pero fue un consejero de David. Pero en el mismo versículo figuran Ahitofel y dice el título, consejero del rey David. Y después nombra a este otro varón, a un hombre que David dejó en Jerusalén estratégicamente. Este hombre se llamaba Usai. Diga conmigo, Usai. Y este Usai fue dejado ahí como un espía. Y David le dijo, nos vamos, pero dejamos acá un espía. Y el objetivo de Usai, que también era uno de los consejeros de David, pero ahí en Segunda de Crónicas, cuando habla de Usai, dice Usai, amigo del rey David. Aleluya. Qué bueno tener amigos, ¿no? En el reino. Qué bueno tener amigos. Usai, David tenía la confianza en esto. Y Usai, que a lo mejor no era tan sabio, que a lo mejor no era tan inteligente como Ahitofel, pero de este David decía, este es mi amigo, este es amigo mío. Y por eso lo deja a él. Y este Usai funcionó como un espía en Jerusalén. Entonces cuando Usai escucha el consejo de Ahitofel, él estaba allí, porque él se queda con Absalón y se hace pasar como uno de los rebeldes también. Es toda una historia para hacer una película. Se queda y se hace pasar como uno de los rebeldes también. Y resulta que Absalón, después que escucha el consejo de Ahitofel, lo mira a Usai y le dice, ¿y vos qué me aconsejas? Y Usai estaba en offside. No, Usai significa rápido. Wow, qué nombre. Usai significa despierto, ágil. Y este fue así. Entonces él sabía, Usai sabía que era verdad lo que decía Ahitofel. Usai sabía que si salían esa noche, agarraban a David y lo mataban. Entonces lo que él le dice, empieza a alabar al rey Salomón y dice, no hagas eso. A Absalón, no hagas eso, no salgas hoy. Dice, reúne un ejército más grande y ve después, tú mismo, ve después y enfréntate a tu padre. Lo vas a vencer, lo vencerás, dice, y la gloria será para ti. Absalón, que venció al rey David, y te vas a venir de esa batalla con todos los honores. Así que dice, ¿por qué no juntamos un ejército tan innumerable que no se pueda contar? El único objetivo que tenía Usai era darle tiempo a David para que cruzaran el Jordán. Amén. Así que este varón, y dice la palabra que Absalón escuchó el consejo de Usai, le gustó más el consejo de Usai. Así que dice, no vamos a hacer lo que dice Ahitofel, vamos a hacer lo que dice Usai, porque Ahitofel quería ir él y matar a David. Pero se ve que Absalón en su orgullo, te das cuenta, hermano, que no, en algún momento los espíritus, hermano, aunque se unen para algunas acciones, después se terminan peleando entre ellos, porque es todo discordia. Y rebelión quería la gloria. Amén. Y engaño también quería la gloria. Entonces ahí uno quería matar a David, el otro dice, no, prefiero yo, hacerlo yo, aplastarlo yo y llevarme toda la gloria yo y después venir y sentarme en el trono. Así que siguió el consejo de Usai. Y en el tiempo que ellos empezaron a rearmar el ejército, dice que Usai corrió y mandó mensajeros a David. Y le dijo, crucen el Jordán y rearmen un ejército del otro lado del Jordán. Así que eso fue lo que hizo David. Dice que la misma noche David se levantó, cruzaron el Jordán y ahí empezó a llamar a la gente que podía ayudarle. El rey David tenía gente que le debía muchos favores. Así que empezó a juntar a algunos de los nobles y vinieron con gente y armó un ejército, aunque menor que el de Absalón, pero se rearmó, le dio tiempo. Amén. Diga conmigo, le dio tiempo. Aleluya. ¿Saben qué, hermanos? Lo que pasó con Ahitofel, se enojó tanto este hombre, porque recuerden, su palabra era como la palabra de Dios. Y ahora de repente Absalón desecha su palabra para tomar el otro consejo. Así que el segundo consejo de Ahitofel no prosperó, no avanzó, aunque era el correcto para poder vencer a David, era el correcto, pero no prosperó.
¿Y saben lo que hizo este varón? Se volvió a su pueblo, a su casa. Dice que ordenó su familia, así lo dice la palabra. Se ve que ordenó su herencia con sus hijos. Y después se fue al patio y se mató. Se ahorcó. Tristemente, este varón, un varón sabio de Israel, terminó quitándose la vida. Se suicidó el tipo. ¿Por qué? Porque no hicieron lo que él quería que hicieran. Porque no siguieron su consejo. Fue tal la frustración, hermanos, fue tal el descontento de este hombre, era tal su orgullo también, que imagínate, se iba a decir en Israel que Absalón siguió el consejo de Usai y no el de Aitofel. Su palabra ya quedaba en entredicho, su reputación. Así que el tipo no lo soportó. ¿Saben qué, hermanos queridos? La raíz de amargura, el rencor en nuestras vidas, nos lleva a la muerte. Mata en nosotros tantas cosas. No te digo que en todos los casos te lleve a la muerte, al suicidio natural, pero sí yo anotaba aquí algunas cosas que matan en nuestras vidas. Este hombre le dio lugar al rencor, al odio en su vida y terminó quitándose la vida. Por ejemplo, yo anotaba acá, muerte a la familia. Algunos prefieren suicidio matrimonial antes que ceder, antes que resolver los problemas de rencor, antes que soltar perdón hacia la otra persona. Porque la falta de perdón produce, hermanos, el avance del rencor, del odio, de la raíz de amargura en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Antes de perdonar, que se termine esto, que se acabe. Suicidio ministerial en muchos casos. Hay personas que no pueden perdonar a hermanos de la iglesia, a gente que quizás te dañó, sí, te ofendió, sí, pero ya no están quizás. Y vos tenés que resolver ese tema con Dios, porque si no va a terminar muriendo. Hermanos queridos, se muere el propósito de Dios en nuestras vidas si no perdonamos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Si no soltamos, se muere el plan de Dios. El plan de Dios para este varón no era la muerte. Era un hombre sabio. Amén. Un hombre reconocido en Israel. ¿Te imaginas este varón en las manos de Dios? El rencor mata los planes, los sueños que Dios tiene con nuestras vidas. Amén. Así que la decisión está en vos. Porque heridas, hermanos, se van a producir en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Sí o sí. Vamos a tener conflictos, decía mi esposa recién. Vamos a tener problemas. Claro que los tenemos. Claro que los tenemos. Ahora nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con eso. Como cuando te haces una herida en el cuerpo. Vos tenés que decidir qué hacer con eso. Hay hombres que somos cabezones, ¿no? Y a veces la esposa te dice, anda al médico, anda, ya voy a ir, ya voy a ir. Y tenemos el dedo así morado, ¿no? Y ya voy a ir, y ya voy a ir. ¿Cuándo vamos al médico, los varones? Bueno, las mujeres también, ¿no? Algunas. ¿Cuándo vamos? Cuando ya no aguantamos más, cuando el dedo ya está que explota. Decimos, ay, llévame al médico, no puedo dormir. O la muela, o lo que sea, ¿sí o no, hermano? Hay que solucionarlo. Si no produce muerte, se vuelve insoportable en nosotros. Amén, hermano. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Le va a echar alcohol? ¿Sí o no? ¿Va a coser esa herida? ¿Sí o no? ¿Saben qué pasa cuando uno tiene una herida, hermanos? Cuando uno tiene una lastimadura. Cuando vos tenés un dedo que te duele. Mira, mi esposa, digo mujeres porque mi esposa es tremenda también para ir al médico. Y este verano le pasó que no sé cómo se dobló el dedo. Y lleva como todo el verano con el dedo ahí. Y le digo, ¿cuándo te vas a ver ese dedo? ¿Cuándo te vas a hacer? Bueno, ya iré. Y de vez en cuando estamos en casa y dice, ¡ay! Escucho por ahí el dedo. No está solucionado el problema todavía. Ahora, miren hermanos, cuando uno tiene una lastimadura, cuando vos tenés una herida, lo normal es que todo el mundo venga y parece que todo el mundo viene y te pisa el dedo ese, ¿sí o no? Vos tenés un dedo que te duele, hermano, todo el mundo viene y te pisa ese dedo, se acerca, te toca el dedo.
y te salen los insultos evangélicos, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. Antes decíamos otras cosas, ¿no? Ahora ya no, ¿no es cierto? Amén. O te das vuelta así, te tocas justo el codo, te chocas con la escalera, con lo que sea, siempre en la lastimadura. ¿Saben cuál es el engaño del diablo a veces? Nosotros tenemos heridas en el corazón, que nos la hicieron quizás cuando éramos chicos, adolescentes, o hace 11 años, 10 años, y esa herida todavía no sanó. Así que cuando, fíjate, una herida cuando se infecta, todo empieza, el mismo cuerpo empieza a rechazar y empieza a sacar para afuera, ¿no? Así pasa igual con las heridas del corazón, empieza a salir para afuera, toda la infección se empieza a notar cada vez más y que no queremos que se note, pero ahí está. Y después empieza a salir todo lo feo, la pus, toda esa porquería. Todo el cuerpo mismo lo va expulsando. Así pasa en nuestro corazón a veces. Y va saliendo para afuera y se va notando. Y sale hostilidad. Y nos volvemos odiosos, renegamos de todo el mundo, nos peleamos con todo el mundo, sale para afuera. El veneno, la pus, lo que no sirve. Amén, hermanos. Diga conmigo, hay que sanar la herida. Y después el pensamiento es, porque viene alguien, vos estás herido en el corazón, y viene alguien y te toca la herida, y el pensamiento es, me lastimó. El hermano me lastimó. Y no es él el que te ha lastimado. Ya tenías la lastimadura de antes, ¿sí o no? Como tener el dedo golpeado, viene uno y te lo pisa y dice, ¡ah! Me lastimaste, ¿no? Si yo te rocé solamente. Pero como ya había una herida, eso duele y cada vez duele más, ¿sí o no? Duele más que al principio incluso, ¿sí o no, hermanos? Tiene que ser resuelto en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a esto? Muchas veces, hermanos, yo recuerdo una oportunidad que me pasó algo, abro mi corazón. ¿Me permiten que le abra mi corazón un poquito? ¿No me van a criticar? Bueno, algunos no me van a, el resto me va a criticar. No lo cuento entonces. En una ocasión, yo estaba en un instituto bíblico estudiando y había un profesor que a mí me gustaba mucho y me impactaba cada vez que él predicaba. Era mi profesor preferido. Entonces un día, cuando ya llevaba algunos meses, ya tenía un poco de confianza, o por lo menos me registraba el profesor en la clase, un día lo invité a comer a mi casa, o sea, quería acercarme, y lo invité a comer a casa. Yo todavía vivía con mis papás, así que bueno, y él me dijo, sí, ¿cuándo quedamos? Y tal día voy a comer a tu casa. Yo quería que esté en mi casa, que incluso que esté con mis padres también. Y bueno, entonces nos preparamos. Yo, hermano, de cocinar tengo menos idea que de manejar un avión, ¿no? O sea, entonces, y menos en esa época, ¿no? Ahora me defiendo, ahora sí cocino algo, hermano. Soy huevo frito, salchichas, milanesa y todas esas cosas tremendas, ¿no? Un chef tremendo. Pero ese día le dije a mi madre, hagamos una comida especial, tal. Y yo mismo me quedé ahí limpiando la casa, ordenando. Era mi profesor, era aquel de que wow, yo quedaba flasheando cuando él enseñaba. Y bueno, al mediodía iba a venir. Entonces ahí se hicieron la 1:15, 1:30. Y yo digo, wow, bueno, ya llegará. Y no llegó. Hermano, ese día que habíamos quedado, no llegó el hombre. Y nos quedamos ahí, comimos ese día, hermano, hasta más no poder, ¿no? En mi casa. Hasta postre había, ¿no? En una época el postre era... Y no vino. Así que a mí, me hizo ruido, ¿no? Como decimos ahora. Me dolió. Se olvidó. ¿Qué le pasó? En esa época no había ni celular, no nos podíamos comunicar así tan rápido. Así que, y yo tampoco quería ser tan pesado, digo, un hombre ocupado. Bueno, a lo mejor se le pasó y seguro que se le pasó. Así que el caso es que yo a la noche tenía que ir al instituto. Así que voy para allá a la clase y estaba ahí. Cuando me vio se acordó. Así que cuando me dice, me olvidé, perdóname, me dio un abrazo, perdóname, por favor. No pasa nada. Le digo, no habíamos hecho nada en casa. Le digo, no.
Estábamos así nomás, así que no pasa nada, le digo, no hay problema, ningún problema. Quedamos para otro día, me dice, no, le digo, no. Yo ya estaba medio, pero, digo, bueno, se le pasó. Quedamos para una segunda vez. Dice, la semana que viene voy igual, dice, el mismo día, papá, pero la semana que viene voy. Bueno, listo, papá, yo en la clase, no pasa nada, vamos ahí. Semana siguiente, preparamos todo, limpiamos todo de nuevo, porque en una semana se ensucia la casa, ¿sí o no? Recalentamos lo que habíamos hecho la semana anterior, no. Otra comida, papa, otro gasto también, etcétera, etcétera. Y ya mi papá mirándome, ¿no? Como diciendo, bueno, ahora sí. La 1:15, 1:30. Yo la miraba a mi mamá me quería matar. Así que ya no era un dolorcito, ¿no? Ya digo, ya esto no puede ser, digo, ¿cómo puede ser? Y empezaron a venir las ideas, ¿no? Un siervo de Dios, mi profesor. Y me empezaba a acordar de la cantidad de veces que él había dicho que tú sí seas sí, que tú no seas no. Así la vena. Así que me digo, no puede esto quedar así. Digo, me salí el Marco, el viejo Marco, que por ahí está ahí. Estaba medio muerto ahí, pero por ahí, y más en esa época, que era yo un inmaduro en un montón de cosas. Así que me vine, me acuerdo, hasta la Colón, por ahí me vine, me fui a un teléfono público, no quería ir en mi casa, me fui a un teléfono público y lo llamé al fijo de su casa. Lo llamé al fijo de su casa como a las 2:45, las 2, no sé qué hora era, ya estaba, digo, acá se pudre todo, tengo que decirle algo por lo menos. Lo llamo y el hombre no estaba en su casa, me atiende la esposa. Y le digo, hola, ¿qué tal? Digo, no voy a decir el nombre, ¿verdad? No, dice, no ha llegado todavía, pero iba para casa. Mira, le digo a la esposa, resulta que él había quedado de venir a casa. No, Bueno, el caso es que me voy, lo dejo, no hablé con él. Cuando yo vuelvo a casa, porque yo me salí de mi casa, cuando vuelvo a casa, nosotros teníamos el teléfono fijo en casa, yo no había querido hablar desde ahí porque estaba mal, de verdad que estaba mal. Así que cuando yo vuelvo a casa, al ratito de estar en casa, ya habíamos comido, ya estábamos medio ahí, yo sin ganas de nada, y suena el teléfono y me llama él. Él había llegado a la casa, se había vuelto a olvidar el hombre, ¿no? Básicamente. Había vuelto a la casa, me llama, y dice, Marco, perdona, me dice, me voy para allá. No, le digo, no vengas. Me voy para allá, me dice, no, me voy para allá, espérame ahí, dice, aunque sea nos tomamos un café, si se han comido, no, le digo, no, estamos a la mitad, digo, no pasa nada, no venga, me voy para allá, dice, no podemos dejarlo así. Bueno, se vino el hombre, el caso es que se vino, se vino, comimos ahí como pudimos, y nos tomamos el café, charlamos, pero ya la cosa no era igual, amén, una herida, ¿sí o no? Una herida. Y seguro que vos estás pensando y decís cuántas veces, a veces uno se siente así o te pasan cosas así. Saben que eso pasó, después se fue, todo bien entre comillas. Pero yo después iba a la clase y cada vez que estaba ya no era mi profesor preferido. Ya no era ni cerca, ya no era ni el del medio, estaba el último, ¿no? Pero pasaron unas semanas, pasó un tiempito. Y claro, yo me empecé a dar cuenta que ya no recibía igual, ni de su clase, ni de ninguna clase. Porque ya la bronca mía ya no era solo con él, era con todo el instituto. Y ya mi bronca, como habían pasado varias semanas, ya no era solamente con él ni con el instituto, sino con todos los alumnos del instituto. O sea, ya unos niveles de rabia, de bronca, ¿verdad? Y en una de las clases, me acuerdo que fue en una de las clases, ahí el Señor estábamos adorando y el Señor me habló fuerte. Y el Señor me dijo, ¿qué vas a hacer con esta situación? Porque si no solucionas esto, te vas a perder todo el año, te vas a perder toda la bendición que tengo para vos. Así que no es fácil, ¿verdad? ¿Verdad que no es fácil, hermanos? No es fácil. Pero en un momento nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con esa situación.
Amén. Así que yo en ese momento me acuerdo, hermano, literalmente que me arrodillé ahí en el medio de la clase, en medio de la adoración, y le dije: Señor, yo no quiero esto en mi corazón, para nada. No quiero saber nada con él. Sácalo de mi corazón, arráncalo de mi corazón, y yo suelto perdón en el nombre de Jesús. Suelto perdón para él, perdono al instituto, perdono a los hermanos, a los alumnos, perdono a todo el mundo, Señor, que me duela. Aunque lo que quiere es que se mueran. O que no tanto así, pero lo que quiero es lo que quiere mi carne. Pero quiero renunciar a todo eso. No quiero que esto anide en mi corazón. ¿Saben que el Señor me sanó? Literalmente esa noche. Fue tremendo, hermano. El Señor me sanó y empecé a volver no lo invité a comer nunca más, no, por supuesto. No lo invité más. Pero ya cuando lo veía después, lo volví a abrazar en otra ocasión. Cada vez que él me pedía perdón por esto. Cada vez el hombre se sentía tan mal que yo ya me lo tomaba a broma ya en la clase. Porque cada vez que me veía, ay, dice Marco, tengo tantas cosas en la cabeza, se me fue. Y yo era un jovencito, yo no era, en ese momento no era un hombre adulto que uno a veces lo toma más en serio. Yo era un muchachito, entonces después lo entiendo yo con el tiempo. Pero si yo no soltaba eso en ese momento, ese año iba a ser un año perdido para mí y no iba a servir para nada. Toda la intención de ir ahí a aprender de Dios, a estudiar la palabra. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Te cuento esto nomás como un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer nosotros con las situaciones que nos pasan, con las heridas que tenemos, con la gente que nos hace daño? A veces sabiéndolo. Quizás para vos podés decir: esto es una tontería lo que me está contando, porque lo que me han abusado de mí o lo que me han hecho a mí no tiene nada que ver. Pero hermano, el principio es el mismo. Tenés que soltar perdón, tenés que solucionar ese conflicto, si no, nunca vas a crecer en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amados. Se puede producir muerte en el matrimonio, muerte en la familia, muerte del propósito de Dios, muerte de los planes de Dios. ¿Sabe cuánta gente conozco resentida con la vida, con todo el mundo? No avanzan nunca, hermanos. No avanzan en la vida porque siempre creen que todo el mundo los está atacando, creen que todo el mundo les está queriendo hacer daño. Entonces siempre están a la defensiva, siempre. No es así, hermano. La vida no es así. Diga conmigo, la vida no es así. Y el perdón te libera de todo esto. Amén. ¿Saben lo que mata la raíz de amargura, el rencor, el odio? ¿Saben lo que mata? Cuando no solucionas, y esto es tremendo, es terrible, cuando no solucionamos el resentimiento en nuestro corazón, ¿sabes lo que mata en nosotros? La felicidad. Mata tu felicidad. Un suicidio en cuanto al gozo, en cuanto a la felicidad, en cuanto a la alegría. ¿Qué decidís vos? ¿Te vas a quitar la vida? ¿Te vas a ahorcar como Aitofel? ¿No hay solución? ¿O vas a decidir perdonar? Amén. ¿Qué hubiera pasado si este hombre hubiese decidido perdonar a David? Claro que fue tremendo lo que David hizo, pero si él hubiese decidido soltarlo, hermanos queridos, quizás la Biblia hablaría de él como uno de los héroes de Israel. Amén. Amén, hermanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros en el nombre de Jesús? ¿Cómo curamos el resentimiento? Con esto termino, hermanos. ¿Cómo curamos el resentimiento? Número 1, arrepiéntase de su amargura y de su resentimiento. Arrepintámonos delante de Dios de todo el tiempo que le hemos dado lugar a eso en nuestro corazón. Amén. Diga conmigo, arrepentimiento. Número 2, reflexione en lo mucho que Dios le ha perdonado a usted. Reflexionemos en todo lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Si Dios me perdonó a mí, ¿cómo yo no voy a perdonar a mi hermano? Amén. Si Dios me perdonó a mí, que no tenía opción, si su perdón me dio la salvación, ¿cómo yo no voy a perdonar a mi hermano? Si la deuda que se me perdonó a mí era impagable para mí. Amén. ¿Se acuerdan de aquellos dos hombres? Uno que se le perdonó una deuda de millones y después salió y agarraba del cuello a su siervo que le debía muchísimo menos plata, y terminó él yendo a la cárcel, porque cuando vos no soltás perdón terminás prisionero de esa misma amargura.
Esos mismos deseos, esos mismos sentimientos te atan, son ataduras que el diablo utiliza para paralizar nuestras vidas, hermanos. Y se seca ahí en esas ataduras, en esas cárceles, se seca el propósito de Dios. Se pasan los años y se pudre todo lo que Dios quería formar en nosotros. Hermanos, se enferma en el nombre de Jesús. Tenemos que ser sanados. ¿Cuántos dicen amén? Reflexione en lo mucho que Dios le ha perdonado a usted en Cristo Jesús. Y número 3, perdone activamente a los que le han hecho daño. Perdónelos activamente. Si es un daño menor, si es un hermano con el que hay rencilla, con el que hay discordia, acércate al hermano. En el nombre de Jesús, no seas orgulloso. Toca al que tenés al lado y decirle, no seas orgulloso. Sacudilo que se despierte. Estamos terminando. No seas orgulloso. Max, si querés ayudarme un momento. No seas orgulloso. Andá y pedirle perdón, o perdonalo, o hablar con él. Solucionemos el tema, el asunto. Amén. ¿Sabes cómo se glorifica el Señor? ¿Sabes cómo une después el Señor? ¿Cómo sana esas heridas Dios? Y después ese hermano, después le tenés mucho más confianza que a otros. Se sana, se soluciona. En el nombre de Jesús. Si es un familiar que no lo tenés, que ya falleció o que está lejos, no importa. Vos delante de Dios arrodillate y pronunciá su nombre y decís perdono a Carlos, perdono a María, y pronunciá su nombre. Delante de Dios suelto perdón. Eso te libera. Amén, hermanos. Eso te libera. Les he contado varias veces esa oportunidad que ministrábamos a una mujer. Una noche estuvimos con mi esposa, una mujer que su esposo le había sido infiel y no podía perdonarlo, y llevaba años, hermano, de amargura. No lo podía perdonar. Y un día le ministramos y nos arrodillamos y le hablamos del perdón, y quería ella soltar perdón, y estábamos orando, y en un momento yo le digo, pronuncia su nombre. Y no lo podía pronunciar, hermanos. Estaba arrodillada, estaba llorando, estaba quebrada, pero no podía pronunciar su nombre. Y era una lucha, lo tenía acá. Y ahí estuvimos con mi esposa. Decirlo, pronunciarlo. En el nombre de Jesús, soltalo en el nombre de Jesús. Y en un momento entre llanto, entre sollozos, entre lágrimas, soltó el nombre, dijo el nombre, perdono. Y lo dijo. Y empezamos a orar por ella. Se tiró al suelo, empezó a llorar. Hermano querido, esa mujer, a partir de esa noche, su vida cambió radicalmente. Sus ojos cambiaron. Alababa al Señor en la iglesia, hermano, como nadie. Una liberación tremenda. Sus 2 hijas empezaron a congregarse al poquito tiempo. Porque ella venía, hermanos, era una piedra esa mujer. Al poquito tiempo empezaron a venir sus 2 hijas, empezaron a congregarse con nosotros. El Señor empezó a hacer una obra. ¿Saben qué? Pasaron un tiempo y empezó a venir su esposo a la iglesia. Ella se sentaba acá con su hija y su esposo allá. Pero el hombre empezó a venir poquito a poco. El hombre se entregó a Cristo. La familia se volvió a unir al cabo de un tiempo. Empezaron a dar pasos en la unidad. Ella soltó perdón. Amén. No te digo que vaya a ocurrir exactamente así en tu vida, pero sí te digo que el Señor restablece el gozo, la alegría, la felicidad. Uno suelta lo que lo amarga. Amén. Y Dios empieza a obrar y los milagros del Señor empiezan a suceder. Y el propósito de Dios se reactiva en tu vida. Y lo que ha estado paralizado, sujetado, prisionero, empieza ahora a ser libre otra vez. Los planes de Dios, el propósito de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Perdona activamente en el nombre de Jesús. Y por último, número 4, perdona como el Señor te ha perdonado a vos. Perdona como Dios te perdonó a vos. No es si Dios te perdonó tanto, ese es el punto anterior, sino como Dios perdona, hermanos. El Señor se olvida. Con ese corazón el Señor lo hace. Dice
Proverbios 17:9. Miren, quiero que leamos este versículo. Proverbios 17:9. Si me ayudan poniéndose de pie en el nombre de Jesús. Y mira lo que dice este versículo. Proverbios 17, versículo 9. El que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. El que perdona, dice, no sé si es la versión Nueva Traducción Viviente la que dice perdona. El que perdona, cuando se perdona una falta, el amor, ¿qué pasa? Florece, pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Amén. Diga conmigo, tengo que perdonar. Tengo que perdonar. Ahora cerra tus ojos, toca tu corazón y decir, tengo que perdonar. Quiero que leamos en Efesios capítulo 4, versículo 32. Efesios 4, 32. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Mira al hermano que tenés al lado y decirle, perdonémonos unos a otros. A lo mejor no me has hecho ninguna ofensa, el que tenés justo el que tenés al lado, no. Pero quizá en el futuro pueda haber algún chispazo. Perdonémonos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Perdónense los unos a los otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Amén. De la misma manera que recibimos el perdón de Dios, dejemos que fluya. Amén. Que fluya, que fluya, que fluya. Y nosotros soltemos perdón hacia los demás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes qué? El resentimiento nunca prospera. Siempre produce muerte. El resentido nunca prospera. Siempre se mueren, todos sus anhelos se mueren. Sus planes se mueren. Porque hay raíz de amargura, hay enfermedad y muerte en su corazón. Por eso necesitamos ser sanados. Amén, amados. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Sabes que David clamó en un momento? Quiero leerte ese versículo. Segunda de Samuel 15:31. Me encanta este versículo. Cuando David estaba huyendo, esa noche de huida, él se había enterado que Absalón se había levantado, su hijo, pero que Ahitofel se había unido a él. Y David temía más a Ahitofel que a Absalón, por su sabiduría, por su consejo. Y mira cómo clama David. Dice, y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Amén. ¿Cuál fue el clamor? Fíjate cuál fue el clamor. No fue libérame, Señor. No fue para Absalón, para el ejército. No, entorpece ahora. Sabía que venía. Ahí estaba el asunto, para la victoria o para la derrota. Entorpece, Señor, el consejo de Ahitofel. Yo te digo en esta mañana, yo le pido a Dios que el Señor frene, que entorpezca el consejo del resentimiento. Porque el resentimiento en tu corazón, el odio, el rencor, te quiere llevar a la venganza, a la hostilidad, al hablar mal, al estar mal con los hermanos, con la familia. Yo digo en esta mañana que se frene el consejo de Ahitofel en nuestro corazón. Esas ideas que vienen a nuestra mente y nos ponen mal con nuestros hermanos, nos alejan entre nosotros, hermanos, frenan el propósito de Dios en el nombre de Jesús. Eso no viene de Dios, eso no es del Señor. Sentimientos de venganza, de odio, en el nombre de Jesús, se entorpezcan en esta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y termino leyendo capítulo 17, versículo 14. A ver si Dios contestó la oración. Dice, entonces Absalón y todos los de Israel dijeron, el consejo de Husai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová
había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara para que Jehová hiciese venir el mal sobre Absalón. Amén. Jehová había ordenado que el consejo de Ahitofel no prosperara. David había clamado: Señor, que el consejo de Ahitofel no prospere. Entorpecé el consejo de Ahitofel. Y dice acá este versículo: Dios ordenó que ese consejo no avanzara. Amén. Dios escucha nuestra oración, nuestro clamor. ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús. No dejemos que el resentimiento crezca en nosotros. Esas ideas, en el nombre de Jesús. ¿Sabes cuál es el mayor resentido de la historia? Satanás, el diablo, que trabaja desde las tinieblas. Pero Jehová, que es nuestro libertador, entorpece el consejo de Satanás. Confunde al enemigo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y se frustran todos los planes que Él trama para frenar el plan de Dios en nuestra vida, para frenar el avance de la iglesia, hermanos queridos. Se frustran en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y todo lo que el enemigo trama en contra de nuestras vidas, si nosotros tenemos un corazón sano, si nosotros sabemos soltar perdón, hermanos, no va a haber fuerza del enemigo que nos frene, que nos detenga. No habrá infierno que nos pare. ¿Cuántos lo creen a esto? ¿Cuántos dicen amén? En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que el Señor nos haga avanzar con un corazón limpio. ¿Sabe que David, el rey David, tuvo muchos errores, pero tenía un corazón perdonador? Incluso a sus hijos, nunca quiso la muerte. Esa batalla David la venció. Y ocurre ese conocido episodio que Absalón fue a la batalla con un ejército. Pero ¿qué le pasó? Su melena, ¿se acuerdan de la melena de Absalón? Que era tan bonita y tan prominente y tan pesada. Sus cabellos se enredaron en las ramas de un árbol cuando él iba en su caballo. Y se quedó enganchado de las ramas de un árbol. Y no podía soltarse, no podía bajar. Así que vino un general del ejército de David. Y aunque David había dicho que no lo mataran porque David amaba a su hijo. Y David le dijo: si los vencemos, por favor no maten a Absalón. Pero este general, también movido por el odio, termina matándolo al muchacho. Y le clava una daga en el corazón colgado desde un árbol. Allí murió. Y David obtuvo la victoria. El Señor libró a David. Porque el Señor libra a los justos. ¿Cuántos dicen amén? La rebelión no prospera. El resentimiento nunca prospera. Ahora un corazón perdonador siempre prospera. Amén. Y David volvió a Jerusalén victorioso. Volvió en honra. Dolido él por la muerte de su hijo. Sí, así lo relata la palabra. Que él estaba de luto y todo el pueblo estaba de fiesta. Pero Dios le dio la victoria y Dios lo guardó. Amén. Y Dios lo protegió. Amén. ¿Saben lo que se perdió a Ahitofel? Y esto es lo triste, tristísimo de esta historia. Porque Ahitofel se quitó la vida. Y resulta que después, capítulos más adelante en la Biblia nos muestra que Dios escogió a Salomón como sucesor de David. Y Salomón era hijo de Betsabé. O sea, era bisnieto de Ahitofel. Y Ahitofel se perdió. Se lo perdió. Amén. Por dejarse llevar por el resentimiento. Su casa, su línea, su descendencia, hermanos, iba a recibir la honra de tener un rey de Israel, el sucesor del rey David. Y él no lo pudo vivir, no lo pudo experimentar, él no lo pudo disfrutar porque se quitó la vida. El resentimiento mata los planes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No te pierdas lo que Dios tiene con tu vida y con tu descendencia. No te lo pierdas por el daño que otro te hizo. No, soltalo en el nombre de Jesús y levántate en esta mañana y decirle: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Quiero que tu propósito se cumpla en mi vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret.
Entorpecer, Señor, los planes de Satanás el diablo. Entorpecer, Señor, todo lo que el enemigo ha tramado para hacernos daño, Señor, para cortar tu plan, para frenar el propósito en nuestras vidas, en nuestras familias. Ahora sea entorpecido en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Y glorificate en nuestro medio, Señor. Hoy queremos perdonar, Señor. Hoy nos hablas al corazón y queremos soltar perdón, el mismo perdón que tú nos has dado, Señor, que fluya en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Tu hermano, nuestro enemigo, querida iglesia. No somos enemigos, no somos contrincantes, somos hermanos. Somos familia de Dios. Somos familia del Señor. Y en esta mañana Dios nos exhorta y Dios nos habla fuerte en el nombre de Jesús. Hay tanto que Dios quiere hacer con nosotros. Hay tanto que Dios nos quiere hacer avanzar. Hay tantos propósitos. Hay tantos planes del Señor, sueños de Dios. El Espíritu Santo quiere llevarlos a cabo en nuestro medio. En el nombre de Jesús. Resisto el resentimiento ahora. Resisto el rencor en el nombre de Jesús. Todo pensamiento que viene a producir malestar, amargura en nuestras vidas ahora se disipa. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Y hay libertad, libertad, libertad de Dios. Se rompen las cadenas, ataduras. Arranca, Señor, toda raíz de amargura de nuestro corazón. Arráncala, Señor. Todo lo que no nos deja ser felices. Disfrutar de la vida, Señor. Disfrutar de la amistad, de la hermandad, Dios mío. Todo lo que está frenando ese deleite en nuestra vida. Arráncalo, Señor. Espíritu de Dios, toca nuestro corazón acá, Señor, y llena